estamos en las distinciones bíblicas y estamos viendo la variedad, bueno, la unidad y diversidad de la iglesia. Unidad y diversidad de la iglesia. La unidad, somos un solo cuerpo en Cristo. Todos los creyentes somos un solo cuerpo, igual que el cuerpo humano. Pablo lo compara a la iglesia como el cuerpo humano. Tenemos ojos, pero está en el cuerpo. Tenemos orejas, en el cuerpo. Tenemos manos y está en el cuerpo. Entonces, de la misma manera, somos muchos miembros del cuerpo, pero somos un solo cuerpo. Es decir, un creyente puede ser un ojo, un creyente puede ser una mano, puede ser la boca. Es decir, todos tenemos una variedad de dones espirituales y de eso es lo que estamos hablando hoy en esta mañana. Y la diversidad de dones diferentes en el diferente, porque posicionalmente somos un solo cuerpo, ¿no? En Cristo todos los creyentes. Ahora, por los dones es que somos diversos. No todos los creyentes tenemos los mismos dones. Es decir, hay por lo menos 20 dones espirituales en las Escrituras, que los vemos en la carta de Pedro y en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Estos dones Dios los ha dado para la edificación de la iglesia. Y veíamos que uno de los problemas que presentaba la iglesia de Corinto es que ellos tenían ignorancia acerca de los dones. Ellos individualmente buscaban ser más espirituales unos que los otros. Como hoy en día, ¿no? En las iglesias le dicen al creyente, si no hablas en lengua, no sos espiritual. Pero no todos tenemos el mismo don, ¿no? No todos. Ahora, es más, según la Escritura, las lenguas desaparecieron ya. Es uno de los ministerios, uno de los dones que ya no están en función. Ahora, pero tenemos que entender entonces que no todos podemos tener los mismos dones, porque si fuera así, entonces sería una locura dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora, unos tienen un don que a lo mejor es el don de la fe. La hermana Gloria, ¿verdad? Tiene el don de la fe, porque dice, este rayo le cayó a este hombre, pero yo en el nombre del Señor declaro que este hombre no está muerto, está vivo. Y los médicos, ¿qué decían? Ya está muerto, ya está muerto. Entonces, pero la hermana dice, no, ya el Señor dijo que está vivo. Ajá, y un rayo que le cayó y la quizás estabilidad de una persona que le cae un rayo tiene que durar algún mes por lo menos en el hospital, y a los 2 días venía el hermano para la casa. Ahora es el poder de Dios, ¿verdad? Ahora el poder de Dios. Entonces, pero algunos tienen el don de servir, no tienen el don de fe, pero tienen el don de servir. Esos que tienen el don de servir, no se les dice 2 veces cuando ya están listos, ¿no? Y algunos tienen el don de que le sirvan, va. Solo ahí que le sirvan. Pero ese no es don. Eso es pereza, ¿verdad? Eso es pereza. Ahora entonces, pero hay ese tipo de gente en las iglesias. No, dice, a mí me gusta que me sirvan. Miren allá en el culto, pues. El que tiene el don, allá en los hogares, el que tiene el don de servir se queda con las sillas y va a dejarlas allá, ¿verdad? Y yo no los he delegado, sino que ellos se quedan voluntariamente, tienen el don de servir. Ahora entonces, y otros tienen el don de, bueno, les ha dado un ministerio el Señor, unos, ¿verdad? Como en el tiempo que se escribió la carta a los Corintios, habían apóstoles todavía. Habían profetas, ahora ya no, ¿verdad? Pero han quedado todavía algunos ministerios, como el ministerio del evangelista, es el que predica el evangelio.
ministerio del pastor, maestro. Bien, entonces somos un solo cuerpo en Cristo, la unidad, y tenemos diversidad por los dones. Ahora entonces, pero el propósito de los dones es para edificar la iglesia. Cada creyente puede servir en el don que Dios le ha dado para edificar la iglesia. Ahora entonces, y dice en el punto número 4, los verdaderos dones espirituales pueden ser falsificados por medio de humanos o demoníacos. En el capítulo 12, versículo 3, estábamos estudiando esto a la carrerita el domingo pasado. Ahora entonces, dice, pero temo que como la bueno, permítame, dice, un poco más arriba. Veamos ahí entonces, dice, por tanto, sabes saber que nadie hable por el Espíritu y llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En el tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, los griegos tenían dentro de sus actividades religiosas algunos cultos. Y dentro de esos cultos, bueno, había, la gente caía desmayada, hablaban en lenguas, pero eso no era de Dios, porque ellos no eran creyentes, ¿verdad? No eran creyentes. Cuando las personas realmente son creyentes, de Pablo, sí podían hablar lenguas espirituales, pero Pablo les dice, pero puede ser falsificado. Los demonios también hablan en lenguas, ¿verdad? Si ustedes ven las películas que aparecen ahí de los exorcistas, aparece que la gente poseída habla en lenguas extrañas, pero es producto de los demonios. Ahora entonces, mi hermano que no era creyente, mi hermano Julio, vive en Estados Unidos, él en esa casa de aquí enfrente había una reunión de los carismáticos. Y resulta que hacían una reunión de jóvenes ahí, pero él no era muy creyente. Y la gente que se reunía ahí, votaban gente y hablaban en lenguas, y le pasó un problema a él, y empieza a hablar en lenguas. Y no podía parar. Es decir, de hablar en lengua todo el día, quería hablar en español, él no podía, porque cuando quería hablar, hablaba en otra lengua. Entonces, y él dice, bueno, ¿y esto será de Dios? Y dice, ¿creen ustedes que era de Dios esto? No, ¿saben por qué? Porque la misma escritura dice que el profeta tiene control de ¿qué? Del espíritu. Si una persona quiere parar de dejar hablar, entonces puede, porque tiene control. Ahora Pablo lo explica de esta manera, pero aquel que no tiene control, entonces ¿de dónde viene esa lengua? De los demonios, ¿verdad? De los demonios, es decir, no es producto de Dios. Ahora entonces, y también producto de esos cultos, aquí era lo que pasaba con Jesucristo. Bueno, ellos en los cultos llamaban a Jesús, ¿cómo lo llamaban? Bueno, ellos lo maldecían en los cultos. Ahora entonces, si una persona diciendo que es creyente y maldice a Jesús, entonces ¿de dónde proviene esto? De Satanás, de los demonios. Entonces no puede ser así, dice Pablo. En aquel tiempo, dice Pablo, antes de que ustedes fueran creyentes, practicaban eso. Pero ahora los dones espirituales que Dios ha dado, aquí hay un cambio y hay regulaciones, y no se puede hacer lo que uno quiera, sino lo que Dios ha dicho a través de su palabra, ¿no? Y debe de haber un control de parte de los creyentes. Y sobre todo Pablo estaba dando lineamientos para
el culto público, que es un culto como este. ¿Cómo se debe manejar el orden del culto dentro de la iglesia? Ahora entonces, en aquel tiempo, ¿no?, cuando habían profetas dentro de la iglesia que decían profecías porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero eso hoy ya cambió. Entonces habían unos que se levantaban a profetizar, pero Pablo dice, bueno, no todos a la vez, uno por uno. Tienen que y si de repente otro aparece con revelación, que el primero calle y siga el otro. Y si aparece por lo menos no más de 3, dice Pablo, y se surge otro, pues que callen los otros 2 para que dejen al tercero. Y también había otra regulación, tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérpretes, mejor calle, ¿verdad? Calle. Y no digan nada. No digan nada. Entonces era el orden. Y ese era el orden también en el culto en cuanto a la oración. Cuando alguien ponía a orar, los demás debían de callar y secundar la oración del hermano. Pero en las iglesias pentecostales se entiende la oración, hermano. Más si les agarra la locura de pegarle golpes a las mesas y unos se tiran de a pique como que están en una poza, ¿verdad? Se tiran como que están en la piscina y se van allá. Entonces, y hacen un montón de locuras, ¿no? Y es más, hay alguna, la oración terminó y algunos que todavía siguen, ¿no? Todavía siguen con la oración. Eso no es correcto. Porque la mayoría de iglesias no está de acuerdo con nosotros, porque tenemos un orden en el culto y no hacemos gritazones. A la gente le gusta que griten, ¿verdad? Y que hablen en lengua. Si no hablan en lengua, les dice el pastor, ustedes no son espirituales. Y empiezan los creyentes, rabasai, rabasai. Y entonces, ¿y qué significa rabasai, hermano? No significa nada, significa rabasai. ¿Y qué significa eso para nuestros oídos? No significa nada. Ahora, entonces, no significa nada, entonces tendría que haber un intérprete. How are you? Entonces, como ya algunos ya masticaron, ¿verdad?, el idioma inglés, entonces pueden contestar, ¿verdad? Very good, ¿verdad? Ahora entonces, sabe que estoy hablando en lenguas ahorita, ¿no? Pero que se entienden, ¿verdad? Y sobre todo la lengua en español, ¿verdad? Que se entiende para nosotros. Ahora entonces, vemos entonces que los dones espirituales pueden ser falsificados y en algunas iglesias, ¿verdad?, podría darse el caso de que en lugar de lenguas espirituales están hablando lenguas ¿el qué? Demoníacas, porque Satanás aprovecha eso. Satanás va a aprovechar en el culto y alguien puede decir, miren el fulano, ¿verdad?, cómo lo está usando el Señor, porque está hablando en lenguas. Mentira, ¿verdad? ¿Lo está usando quién? Satanás, porque miren, les aseguro que si estuviera el don de lenguas, ¿verdad?, parecieran todos hablando pues, de vez en cuando, algunos los que tuvieran el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero aquí apenas se nos entiende el español, imagínense, ya otro idioma. Ahora entonces, porque, ¿cuál es el requisito para tener los dones, hermano? ¿Cuál es el requisito para tener los dones? Haber sido salvo y tener el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que da los dones? Ya lo vamos a ver aquí. El Espíritu Santo. Entonces, los dones espirituales no son de origen humano. Es decir, un hombre no da dones a otro hombre. Como Ronnie Chávez le dice a mi hermano, ¿cuál don querés? Yo quiero el de hablar en lengua, le dijo mi hermano, paga $20 y te lo voy a darle.
Y entonces, ¿y hablaste en lengua? Le pregunto yo. Nada, me dice. ¿Y qué te dijo el profeta Ronnie Chávez? No, hombre, me dijo que yo era pecador, que por eso es que no había recibido nada. Y así le dicen en las iglesias a la gente, ¿no? Porque sos un pecador. Ahora, sabés que, bueno, aquí estaban los versículos, sabés que cuando eres gentil se extraviaba llevando como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que pueden llamar Señor nada más a Jesús? Los creyentes. Porque tienen el Espíritu, o tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, la realidad de la diversidad en medio de la unidad, la primera prueba que debe ser aplicada a una persona que tiene dones espirituales es la de la doctrina, especialmente en cuanto a Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Ahora entonces, la primera prueba es la doctrina, que quiera enfatizar a Cristo. Fíjense bien que en esta iglesia somos cristocéntricos. ¿Por qué? Porque el énfasis en cada reunión, ¿quién es, hermano? Cristo. Es decir, si no predicamos a Cristo, el culto no estuvo bien, porque a lo mejor se puede hablar de cualquier, pero Cristo no debe faltar, ¿verdad?, en cada culto. Es decir, es el enfoque principal, ¿verdad? Entonces, pero ¿quiénes son los que podemos decir que hablar de Cristo? Somos los que somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora entonces, en la iglesia de Corinto habían unos que había unos que verdaderamente estaban lejos, ¿verdad? Lejos de hablar de Cristo, es decir, no les interesaba. Ahora entonces, fíjense bien que en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Jesucristo. Ahora, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que no hemos predicado, así recibís otro espíritu que el que habéis recibido, a otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque van a surgir algunos, ¿verdad?, que encubiertamente van a hablar de Cristo, pero de otro Cristo. Van a hablar del Espíritu Santo, pero de otro Espíritu Santo. Y van a hablar de un evangelio, de otro evangelio diferente. No del evangelio que realmente es. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es Jesucristo, hermano. Realmente ellos dicen que Jesucristo, por ejemplo, ¿Jesucristo es Dios? Sí, pero ellos dicen es un Dios chiquito que le sirve al Dios grande. Ahora, pero ¿qué dice Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos, y somos uno significa que en todo, pues, la esencia de todo, ¿verdad? Ahora entonces significa que, bueno, la doctrina creyente, que dice ser creyente, necesitamos que sea probada, ¿verdad? Algunas iglesias no les gusta hablar de Cristo, les gusta hablar de cualquier otra cosa. Habla de dinero, de pisto, ahí están, ¿verdad? No, en vez de culto estuvo bonito, dice, ¿verdad? Porque hablaron de dinero. Ahora entonces significa que si uno viene predicando un evangelio, ahora hoy en día se predica evangelios diferentes, no el evangelio que se debería de predicar. Algunos están predicando el evangelio del reino. Para predicar el evangelio del reino, hermano.
No. ¿Quiénes predican el evangelio del reino para este tiempo? Los testigos de Jehová, porque para ellos el énfasis es el evangelio del reino, es el reino. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia? El evangelio del reino predicaba a un Mesías vivo, que venía a gobernar y a establecer el reino. Pero los judíos lo esperaban como un gran general montado en un caballo blanco que venía a imponer orden. Entonces, pero ¿qué dice la palabra? A los suyos vino y los suyos y como no le recibieron, a partir de ahí se predica el evangelio de la gracia, y el evangelio de la gracia está predicando de un Cristo que iba a morir en la cruz. Entonces eso no les pareció a los judíos. Es decir, la diferencia entre el evangelio del reino, un Cristo vivo, y aquí un Cristo muerto. Un Cristo que iba a morir. Pero ¿cómo es posible que el Mesías viene solo para morir? Dicen uno, ¿verdad? No, no es posible, no lo entienden. Pero ¿cuál es el propósito de morir de Cristo, hermano? Salvarnos. Tenía un propósito dentro del plan de Dios. Ahora, los que quieren entrar al reino, quieren saltar, es como una barrera para ellos, quieren saltarse de la predicación del evangelio del reino hasta llegar al reino, sin tomar en cuenta el evangelio de la gracia. Pero si no toman en cuenta para sus vidas el evangelio de la gracia, no pueden llegar al reino. ¿Por qué no pueden llegar al reino? Porque para llegar al reino tienen que poner su fe ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Ahora entonces significa que el único camino, ¿quién es? Cristo. Y si no van por ese camino, no pueden llegar al reino. Nunca van a llegar. ¿Sabe qué les va a pasar? Los israelitas en el desierto dando vueltas en el mismo lugar. Va a pasar. Y de repente la tribulación. Y dentro de la tribulación no hay escape. Pero ellos tenemos oportunidad porque están los 144,000. Y dentro de esos 144,000 nosotros podemos ir. Pero los 144,000, ¿de qué nacionalidad son, hermano? Son judíos, israelitas. Ahora, son hombres. No se casaron, solteros, no se contaminaron con mujer, que van a predicar el evangelio del reino, pero dentro de la tribulación. Ahora entonces, pero ellos dicen, al preguntarles, ¿y quiénes son esos? ¿Quiénes son los que van en esos 144,000? Va la Virgen María, pero la Virgen María no es hombre, es mujer. Entonces no puede ser, porque los 144,000 son hombres. Van a ir los apóstoles, dicen ellos. No, no van los apóstoles. ¿Por qué? Son judíos. ¿Pero por qué no van ahí? Porque los apóstoles pertenecen a la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia no es lo mismo que Israel. Ahora entonces hay que tener entendimiento de esto. Ahora entonces, pero algunos predican un evangelio diferente hoy. Y sobre todo a la iglesia de hoy día la han fascinado, ¿verdad? Con el evangelio de la prosperidad. Le promueven que vaya comprando carro, que va a tener dinero, que va a tener, bueno, un montón de cosas, ¿no? Así que, pues son los evangelios hoy día. Veamos entonces, por lo tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otro, punto número 6, hay una variedad de dones espirituales que proceden del mismo Espíritu. Hay una variedad de dones espirituales que proceden del mismo Espíritu de Dios. Ahora, cuando dice que hay una variedad de dones, significa
que nosotros podemos escoger el don que queramos, hermanos? No, no es así. Algunos dicen, no, es que yo lo que quiero es hablar en lenguas. No, hermanos, si es que ya las lenguas solo las da el Espíritu para quien quiere que para hoy. Ya dijimos, en el capítulo 13 de 1 Corintios dice que no, ya no está en función. Ahora, pero algunos dicen, bueno, yo quiero el don de la fe, otros quieren quieren ser pastor, quieren ministerio, bien. Ahora, fíjense bien, ahora entonces significa entonces que en esa variedad de dones, hay diversidad de dones espirituales. En esa diversidad de dones espirituales hay por lo menos 20 dones espirituales. Algunos que ya están vigentes y otros que no están vigentes. Ahora entonces, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículos 6 y 7, ahí habla de esa diversidad de dones, ¿no? Y vemos entonces que si una persona quiere tener un don espiritual, o bueno, ya tiene el don espiritual y quiere saber cuál es su don espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse a practicar en lo que más le atrae dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero es decir, tiene que poner en práctica, buscar la motivación, lo que más le gusta, ¿verdad? Hacer dentro de la iglesia. Ahora entonces significa que Dios le va a dar esa capacidad para entender, ¿verdad?, cuál es su don. Ahora entonces, hay diversidad de dones. Por ejemplo, está el don de servicio. ¿A quién le gusta servir? Busque ese don, que es el don de servicio. Y entonces, y de ese don está el don de ayuda. Hay a quienes que para que echen ahí en el huacal, algunos que no sacan nada, pero ni una libra de nada, oye. No tienen el don de dar nada. Y para cuando se le pide alguna colaboración para algo, siempre termina renegando ahí, va. Este hermano ya solo de pedir y pedir. Unas hermanas que han venido ahí últimamente, ¿verdad? Pedir. Bien. Pero la hermana dice, les pido con gracia, dice el hermano. Va. $20 para los que están trabajando. Dice. Bien. Entonces, fíjense bien. Hay algunos que no tienen el don de dar. Algunos tienen el don de, a lo mejor, de saber. O sea, saben salir a cualquier dificultad así, rápido. Dios le da la inteligencia para que ver situaciones. Algunos tienen, es posible que tengan el don a lo mejor de visitar a los enfermos. No todos tienen ese don de visitar a los enfermos, ¿no? Que es un don de servicio también. Y el que visita a los enfermos debe tener el don de decirle al enfermo, mire, no tiene ahí pues alguna ropita que se la puedo lavar, o le puedo lavar los platos. O sea, también incluye eso, ¿no? O mire, ya comió, no quiere que le hagamos una comidita. Sí, tiene que tener ese don, ¿no? Así es, entonces, incluye dentro del don de servirnos. Algunos pues no tienen ese don esos dones, pero tienen ministerios. Entonces, ahora veamos dones, como aquí están una lista de dones, ¿va? Los frutos. Aquí tenemos el don, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidades, milagros, profecías,
discernimiento de espíritu, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Esta está en la primera carta a los Corintios. Ahora, la mayoría busca sanidades, milagros y profecía. Pero si no tienen el don, ahora, es más, entendemos que los milagros, ¿quién los hace hoy día? Es Dios haciendo milagros, ¿no? Ahora entonces, y tenemos una lista de dones espirituales, pero también tenemos el punto número 7. Hay una variedad de ministerios espirituales que provienen del mismo Señor Jesucristo. Fíjense bien que dando los dones espirituales, ahora vemos al Señor dando también ministerios. Ahora entonces, la palabra ministerio en el griego es diaconía. ¿Y qué significa esta palabra, hermanos? Servicio, servir. Ahora entonces, los que estamos al frente, no podemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Es decir, en el sentido malo porque las palabras tienen positivo y negativo. Sentido negativo es volverse orgulloso, vanaglorioso, ¿verdad? Sobre las ovejas aquí. Un diácono es una persona que sirve. Bueno, en el tiempo de Pablo, los amos mandaban y el esclavo servía. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Ahora entonces, significa entonces que los ministerios, ¿quién los da? Jesucristo. Da ministerios. Ahora, ¿cuáles son los ministerios? Está el ministerio de apóstol, pero ya no está vigente. En el sentido de la palabra, ¿verdad? Como fueron llamados los 12 apóstoles, ya no están vigentes. La palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado con un mensaje específico, ¿verdad? En el caso de los apóstoles, a partir de la persecución de la iglesia, los apóstoles empezaron a reunir la gente y a explicarles el evangelio, y la gente se convertía y la iglesia iba creciendo. Pero hubo persecución y a partir de ahí salieron predicando la palabra. No fueron los apóstoles, sino más bien fueron los miembros de la iglesia. Por eso los miembros de la iglesia deben de hacer esa tarea de predicar el evangelio. Después nombraron a Pablo, que era apóstol también, para que fuera a predicar a los gentiles. Y Pablo andaba de ciudad en ciudad predicando el evangelio, gracia, para llevar ese mensaje específico, el evangelio de la gracia. Ahora entonces, apóstoles, profetas, que en el tiempo de Pablo todavía existían porque necesitaban revelaciones, porque la Biblia no estaba escrita, pero ahora ya no. Ahora, en el sentido, ¿verdad?, práctico, los profetas somos los que estamos ahora predicando lo que ya está escrito. Es decir, estamos explicando la palabra o la profecía ya escrita, ¿verdad? Ahora entonces, y también hay una variedad de actividades. Bueno, no terminé con los ministerios. Apóstoles, profetas, pastores y maestros. El evangelista es el que va a predicar el evangelio. Es el que está frente al rebaño, está pastoreando al rebaño, instruyendo al rebaño, capacitando al rebaño, alimentándolo, fortaleciéndolo y también disciplinándolo cuando es necesario, ¿no? Ahora entonces, ¿por qué será la tarea de un pastor? Ahora significa entonces que
dentro de estos ministerios están todos estos. Eso se llama un ministerio de hablar, ¿verdad? De los que hablan, de los que están al frente hablando. También tenemos una variedad de operaciones espirituales que tienen su origen en el mismo Dios, el Padre, que lo impulsa. Ahora, de operaciones espirituales. Ahora, ¿cuáles son las operaciones espirituales? La palabra operación aquí en el griego significa energema, que de allí es donde deriva la palabra energía. O sea, ¿qué es lo que hace Dios entonces con el don que tienen los creyentes? Les da la energía para poder funcionar o hacer efectivo el don, ¿verdad? Es decir, la energía la da Dios, y en cada ministerio ahí está Dios dando la fuerza para que el creyente pueda hacer esta actividad según el don que le ha dado el Señor. Ahora, ahí está muy claro, ¿no? En el Instituto de la Gracia, donde estudiamos nosotros, a algunos pastores les quitó, el hermano Toby les quitó la iglesia, porque eran del tabernáculo bíblico bautista. Se las quitó, ¿no? Les dijo, ya no pueden pastorear conmigo porque ustedes tienen una falsa doctrina. Pero no era cierto, no era falsa doctrina. Ahora, un pastor que que estaba al frente de esa iglesia, pero que se encuentra desarmado porque ya no tiene congregación para pastorear. Si no hubiera sido un pastor verdadero, ¿qué hubiera pasado con este pastor? Me voy a buscar un trabajo de mecánico, o a cultivar la tierra, o a hacer cualquier otra cosa, como los apóstoles después de la muerte de Cristo fueron a pescar otra vez, ¿va? Aunque ellos eran verdaderos apóstoles, ¿no? Pero ¿qué hicieron estos pastores que les quitaron la iglesia? Dijeron, bueno, no es posible que nos quedemos así nada más, vamos a predicar otra vez, y levantaron otra iglesia, ¿verdad? Y no tienen templo, están alquilando, y algunos solo tienen un predio baldío ahí, pero ahí están predicando y están pastoreando, es decir, no se quedaron así nada más con los brazos cruzados. Pero ¿quién les dio la energía para hacer esto, hermanos? Fue Dios. Les dio la energía, ¿no? Dice, en la carta a los Filipenses encontramos, ¿verdad?, que Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios dando fuerza al creyente para hacer las cosas, da el querer como el hacer. Ahora entonces, y de esa manera, ¿no?, la iglesia va siendo edificada. Ahora entonces, y vemos otra cosa aquí también. Bueno, ahí está el pasaje, ¿verdad? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿El mismo con quién, hermanos? Con el Espíritu y con Cristo. Es el mismo. Fíjense bien, el Espíritu es el mismo, dice. Y Cristo que da el ministerio es el mismo. Y Dios, el Padre, es el mismo. Significa que las tres personas de la Trinidad trabajando aquí, ¿verdad?, con los dones espirituales, los ministerios, ¿verdad?, y las operaciones para que todo funcione correctamente. Ahora, veamos aquí también, nadie merece un don espiritual. La palabra don significa carisma o charis, ¿verdad?, que viene donde viene la palabra gracia. Entonces los dones son dados por gracia, hermano.
dados por gracia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra dones viene de la palabra regalo o carisma. Ahora entonces, a cada creyente Dios ha dado un don espiritual en el momento de la salvación, justificación. Todos tenemos un don espiritual. Nadie puede decir, yo no he recibido nada. Porque la mayoría piensa que no ha recibido nada porque quiere caer al suelo ahí rebotando, ¿verdad? Ahí, o quiere hablar en lenguas extrañas. La mayoría eso es lo que quieren. Pero no, ya tienen el don espiritual. Solo ¿qué es lo que falta, hermano? Descubrirlo si no lo ha descubierto. Porque a lo mejor algunos no lo han estrenado todavía. El don espiritual. Lo tienen sin estrenar. Pero tienen que descubrirlo, hermano. Cuando todos los creyentes de una iglesia descubran su don y la servicio de los demás, esa iglesia va a ser una iglesia fructífera, en el sentido de que los ministerios van a estar en lo más alto, es decir, funcionando. Ahora entonces, por eso decimos nosotros, bueno, descubra su don. Por ejemplo, allá atrás tenemos las maestras de la escuela bíblica, todos los domingos, diversas maestras. Pero cuando hablamos de estudiar la palabra, algunas maestras no quieren. Entonces, dijimos nosotros, entonces, tendrá el don si no quiere. Porque ¿qué es lo que va a enseñar la maestra? Es la palabra, es la Biblia. Entonces necesita estudiar. Nosotros todos los días estudiamos la palabra para poder enseñar. Todos los días dedicamos tiempo para prepararnos y poder enseñar. Entonces, alguien puede decir, pero son los pastores, pero es un ministerio y el maestro es un ministerio también. El maestro tiene que estudiar, enseñar. Ahora entonces, porque no le va a venir así, hermanos, por arte de magia y le va a colocar la sabiduría a Dios aquí. El conocimiento de la palabra no va a estar ahí. Necesita estudiar la palabra. No inventar, ¿verdad? Pero a cada manifestación del Espíritu, ¿para qué, hermanos? Para provecho. Entonces, ¿para qué son los dones? ¿Para provecho nuestro? No. Para provecho de los demás, para provecho de la iglesia. El don es para provecho de otros, no para mí mismo. Ahora entonces, y punto 11, el uso apropiado de un don espiritual es para provecho y edificación de otros, nunca para gratificación o edificación personal. Ahora entonces, significa que si alguien tiene, por ejemplo, el ministerio del pastor, hay pastores que hacen pisto con la iglesia, hermano. ¿Sí? Hacen plata, ¿no? Compran carros, compran casas y viven bien. Pero esa debe de ser el sentido original del don o del ministerio, no. El apóstol Pedro dice, por ganancia deshonesta, dice que debe de trabajar el pastor con la iglesia, no por ganancia. ¿Y qué ganancia deshonesta, hermanos? Sacarle más provecho, ¿verdad?, a las ovejitas de lo que realmente las ovejas deben de ser. Es decir, trabajar por dinero y no porque quiere servir al Señor. Ahora entonces, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios por gracia a cada creyente, maximizar el servicio y la edificación a otros para la gloria de Dios. Ahora, es una habilidad, decir, esto del don trata con una habilidad, ¿verdad? Una habilidad que tiene el creyente.
la habilidad de servir, la habilidad de orar por otro, es decir, con entendimiento. Cualquiera puede orar, pero no todos pueden orar, es decir, tienen esa capacidad de hacer una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero algunos que sí tienen esa capacidad de orar con inteligencia, ¿verdad? Para poder llegar a Dios. Ahora entonces, hay 20 diferentes dones espirituales mencionados en la Escritura. Según 1 Corintios 12 del 6 al 10, 12, 28 al 30, Romanos 12 del 6 al 8, Efesios 4 del 9 al 12 y 1 Pedro 4, 10 y 11, siendo 10 de ellos dones temporales y los dones permanentes, como veremos en el próximo estudio. Es decir, no vamos a aclarar esto porque en el próximo estudio vamos a aclarar esto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los temporales y cuáles son los permanentes? Hay dones temporales que pasaron y hay dones que no pasan, ¿verdad? No pasan. 14. La asignación de un don espiritual a un creyente es determinado soberana y específicamente por el Espíritu Santo, no por el individuo. Es decir, es el Espíritu Santo dando el don, ¿verdad? 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, no se trata de lo que yo quiero, sino o de que el Espíritu Santo quiso darle. No le podemos retorcer el brazo, ¿verdad?, a Dios para que nos dé el don que nosotros queramos, ni al Espíritu Santo, ni a Cristo, que nos dé un ministerio. Es dando como Él quiere. Y eso que Dios nos dio, con eso debemos de estar contentos. Es decir, el don que Dios le ha dado es el don donde Dios quiere tenerlo sirviendo. Bien, entonces vemos aquí, por último, en medio de la diversidad de dones espirituales, hay una unidad posicional en el cuerpo de Cristo, por el bautismo y la morada del Espíritu Santo. Es decir, todos somos diversos por los dones, pero un solo cuerpo, unidos en un solo cuerpo, por el bautismo que fue en el momento que creímos en Cristo Jesús, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y estando ahí, el Espíritu Santo nos dio el don en el momento de creer, para que nosotros pudiéramos servir al Señor. Y sabe que el Señor hace las cosas como Él quiere. Amén, hermanos, como Él quiere. Fíjense bien que yo confié en Cristo aquí. Dicen los hermanos, 3 meses de doctrina para que pueda bautizarse. Y me meten en 3 meses de doctrina aquí en esta iglesia. Aquí nací yo. Y me dice el hermano, el otro hermano estaba más apurado, el hermano Ernesto Membreño, me doctrinó. Y me dice, hermano, en mes y medio se le voy a dar la doctrina, le voy a dar 2 lecciones de una vez, me dice. Vaya pues, recibiendo yo doctrina, ¿no? Ahora entonces, haciendo las cosas al revés, les digo, al revés la estábamos haciendo. Pero como yo no entendía nada de esto, ahora entonces resulta que y medio me estaban bautizando los hermanos en la piscina de Moncagua. Allá dejé los pecados ahí. El hermano Figueroa les dice a los hermanos, no se vayan, a los niños, no vayan a meter después del bautismo, no se metan en esta piscina, les digo. Les van a pegar los pecados a ustedes. Y es la creencia del hermanito. Ahora entonces, y resulta que eso fue un día viernes que me bautizaron, no, un día sábado me bautizaron a mí, un día sábado. Y me dice, mañana va a dar la clase de la escuela. Nunca había dado una clase yo. Nunca había. Imagínense usted de la noche a la mañana ya ponerlo a predicar a uno, ¿no?
Y yo me quedé pensando, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer? Si yo nunca he predicado, nunca he dado un estudio bíblico. Y era la clase de la escuela bíblica, era un estudio bíblico. Y le digo al hermano, mire, me aprieto que ya me pusieron un estudio bíblico y yo no sé de qué hablarle. No te preocupes, me dijo, ya vamos a hacer un bosquejo aquí, me dijo, un bosquejo. Le vamos a dar duro a la iglesia, me dijo. Y él no se congregaba, no venía a la iglesia, no que de acá, pero él nunca dejaba de hablar la palabra de Dios. Le vamos a preparar un bosquejo, me dice, que le demos duro a esta iglesia, porque son haraganes todos, me dijo. Así, con esas palabras, me dijo. Ah, de veras, entonces, y fíjate, me dice, ya tengo el pasaje donde vas a predicarme, en el libro de Jonás, me dijo. Ahí vas a predicarme. Ya está el libro. Entonces Dios estaba usando a este hombre para que me instruyera, ¿verdad? Me dijera una orientación. Y me dice, vas a predicar que a este hombre lo mandaron a predicar el evangelio y no quiso irme. Y Dios lo castigó. Y de ahí, el otro pasaje que me buscó fue Mateo 28, ¿verdad? Perdón, Mateo, donde habla acerca de la gran comisión, ¿no? Y luego Hechos de los Apóstoles. Y dije yo a estudiar los versículos y a tratar de entender aquello. Y prediqué 45 minutos ese domingo en la mañana. 45. Hasta me contaron los minutos los hermanos. Me dice el hermano Fidel Machado, 45 minutos predicó, hermano, me dijo. Entonces, porque pensaban que yo a los 10 minutos iba a caducar, ¿verdad? Pero a partir de ahí necesita yo ir investigando, ya vi yo cómo se hacía, ¿no? Sin capacitación de pastor. Solamente el Espíritu Santo trabajando y también con la investigación en los libros. Era muy estudioso, ¿verdad? Estudiando una biblioteca que quedó abandonada aquí, de un pastor que mataron aquí. Esa biblioteca me sirvió a mí para instruirme. El gran problema de esa biblioteca es que tenía la mayoría de mensajes de la teología de la liberación. Entonces, un mensaje para el tiempo de la guerra, ¿no? Muy difícil.